Hola chicos, bienvenidos a su semana número 6 que involucra el segundo parcial. En este video que vamos a ver el día de hoy es acerca de las escuelas de la economía en los siglos XVIII al XX. ¿Qué años abarca? Desde 1700 hasta 1900, finales de 1900. La primera obviamente es la escuela clásica. Esta se da entre los años de 1776 a 1850. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una revolución, conocida como la Revolución Francesa, que empieza a luchar por la libertad económica y personal. ¿Qué obtienen al fundarse la Escuela Clásica y la Revolución Francesa? Bueno, hay más libertad individual, libertad contractual y se respetan más los derechos del hombre. Aquí ya empieza a quitarse lo de la esclavitud que vimos en el tema pasado acerca de que es un trabajo que obviamente no se paga, pero que sobre todo para personas que eran de color o gente que no tenía la suficiente economía para poder tener un trabajo o mantenerse. Cuando ya empieza a haber este tipo de revoluciones y este tipo de fundación de las escuelas, o escuelas clásicas económicas sobre todo, se da mucho la libertad de la empresa acerca de la producción, distribución y consumo. ¿A qué nos referimos? Ya cualquier empresa podía producir la cantidad que gustara, distribuirla en distintos empresas, exportarlas, importarlas y sobre todo hacer un mayor consumo de ese tipo de productos que ellos vendían. ¿Por qué? Porque ya no solamente se le vendía o lo manejaba el monarca o el capital, sino que ya cada empresa era libre de poder hacer la distribución y producción que ellos gustaran. Uno de los mayores representantes de la escuela clásica, fue Adam Smith. Este hombre nace en 1723 y muere en 1790. ¿Qué hace Adam Smith? Él nace en un pueblo pequeño de Escocia. Sus principales actividades siempre fueron la pesca y la agricultura, pero empieza a también hacer sobre la manufactura de alfileres. Él empieza a estudiar acerca de la economía, por qué nosotros como población no mejoramos, no tenemos más dinero, no progresamos. Bueno, uno de los mejores aportes que hizo Adam Smith es la división del trabajo, que quiere decir 8 horas, tantos días a la semana por persona, porque después el hombre se hace desgastante y ya no puede trabajar de la misma manera y por obvias razones ya no va a haber una buena producción. Él fue una de las personas que más aportó hacia la economía, por ello se le conoce como el mayor exponente o el máximo exponente de la escuela económica o de la escuela clásica. La escuela neoclasista, bueno, aquí existen dos tipos de escuela, la escuela de Cambridge y la escuela matemática de Lausanne. Aquí existían varios exponentes, entre ellos Stanley y Marshall y Wallace y Pareto. Marshall fue muy predominante en la Gran Depresión Económica de 1929, que más adelante lo vamos a ver. Fue de las personas que involucran más lo que es el dinero y cómo producirlo de manera correcta. El pensamiento neomarxista. ¿Qué quiere decir esto? Después de que el marxismo alcanzara un punto importante en la historia, su popularidad justificaba movimientos sociales. Hubo 4. El primero formaba individuos que se aislaban o se congregaban en comunidades utópicas. Utópica quiere decir aquello que nosotros deseamos o anhelamos como sociedad y que pudieran poner en práctica lo que el socialismo dictaba. La segunda promulgaba atraer a la gente con poder e influencia para que trabajaran a favor de la justicia. Bueno, yo como gente que tengo dinero puedo hacer un cambio en las personas que me rodean y puedo decirles que realmente la sociedad tiene que dividirse en clases sociales, pero también se tiene que trabajar de manera justa para todos. La tercera era la más radical, promovía establecer ideas haciendo una revolución socialista, las típicas luchas que hacen o manifestaciones para poder atraer lo justo para cada quien. Lo socialista quiere decir eso. Todos tenemos que recibir lo mismo, pagar lo mismo, beber lo mismo, ganar lo mismo. Y la cuarta se originó cuando los sindicatos comenzaron a adquirir fuerza y se convirtieron en un instrumento de poder. Ahí ya había más democracia, política y los triunfos en el sistema socialista, que es lo que les mencionaba anteriormente. Ahora, nos vamos a la Gran Depresión. Este suceso ocurre en 1929
el 24 de octubre precisamente, se le conoce como Jueves Negro o el crack de Wall Street. ¿Qué quiere decir? Bueno, sucede que la bolsa de valores más importante se da en Estados Unidos, precisamente en Nueva York. Ese jueves, 24 de octubre, se cae la bolsa de valores. Entonces, hubo una pérdida de 16.410.000 dólares. Acciones que se derrumbaron en ese mismo jueves. ¿Qué es lo que pasa? Toda la gente que tenía su dinero en esa bolsa de valores lo perdió. En una semana ya tenían 30 millones de dólares que se habían evaporado en todo el mundo. Entonces, obviamente, toda la gente estaba preocupada. ¿Y qué fue lo que hizo? Producir un pánico. Cuando se produce un pánico es la peor reacción ante una crisis. ¿Por qué? Bueno, la persona que tenía dinero guardado en esa bolsa de valores o invertido en la bolsa de valores, empezaron a quitar todo eso que tenían y venderlo, malbaratarlo, o como dicen, regatearlo para poder obtener algo de lo que ya habían perdido. Entonces eso incrementa que la bolsa de valores perdiera más dinero del que ya había hecho. Esto de la Gran Depresión dura aproximadamente 10 años, pero involucra a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era la persona, o el país más bien dicho, que más ingresos tenía. Todos los países le debían a Estados Unidos, por consiguiente todos estaban en la bolsa de valores. Cuando se cae esta, o cuando pasa este tipo de acontecimientos, obviamente todo el mundo pierde dinero. Los inversionistas, los países que debían intereses ahora tenían que deber más porque ya no tenían el dinero que le estaban pagando a Estados Unidos. Eso fue lo más importante dentro de la Gran Depresión. Cuando aparece John Keynes, este hombre también fue muy importante dentro de la Gran Depresión de 1919, crea una estrategia muy importante para poder salir de ella. Eso va a ser una de las actividades que yo les encargué de tarea, que investiguen qué tipo de aportaciones hizo hacia la salida de la Gran Depresión. Los monetaristas y los activistas. Ellos surgen entre 1970 y 1980, ya los finales de la década de las escuelas clásicas. A los economistas, que son neoclasistas, se le conoce como monetaristas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se basan en analizar el ingreso nacional y de los precios. Decían que si un país tiene un crecimiento excesivo, empieza a repercutir en el alza de los precios y se le llama inflación. Cuando empieza a haber mucho dinero dentro de un país, entonces empiezan a aumentar los precios. Les voy a poner un ejemplo. Si una hamburguesa de repente cuesta 40 pesos cuando un negocio va empezando, empieza a ver que empieza a llegar mucho dinero, muchos clientes, que tiene más demanda, como comúnmente se le conoce, entonces empieza a incrementar el costo de la hamburguesa. ¿Por qué? Porque como ya hay más producción dentro de ese producto, tiene que haber obviamente una mayor alza en el costo de la hamburguesa. Si yo al principio hacía 10 hamburguesas, pero ahorita ya tengo que hacer 20, por obvias razones tengo que aumentar el costo de la hamburguesa porque ya tengo que hacer más producción, pagar más al empleado, comprar más productos. Ahora, si el crecimiento se da de manera inestable, provoca fluctuaciones económicas que se le llama recesión e inflación. Cuando cambio yo de proveedores de la hamburguesa, entonces estoy gastando más de lo que debería y ya no va a haber una incrementa, pero aún así tengo que dar más cara a la hamburguesa porque el proveedor me está dando más caro los productos. A eso se le llama una recesión e inflación. Y ya por último tenemos lo que es la economía social del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en 1940 se empieza a desarrollar este tipo de doctrina, pero es hasta 20 años después que ya se puede poner en práctica, sobre todo en Alemania y en Europa Occidental y del Norte. Lo único que buscaba este tipo de economía es que hubiera un balance entre el capitalista y en este caso sus trabajadores, que pudieran dar el empleo adecuado a la persona que cumpliera con los requisitos. ¿Para qué? Para no estar rotando tanto el personal, para que pudiera ganar lo que produce, en este caso algo justo, y gracias a ello pudiera haber menos desempleo, menos inflación, y entre ello pudiera tener el trabajador obviamente un buen empleo,
seguridad de que tiene unas prestaciones adecuadas a lo que él está haciendo, y que si el gobierno interviene dentro de este proceso pudiera incrementar los costos de su salario para poder tener un ámbito económico adecuado, que es lo que hemos estado buscando desde siglos atrás, como ustedes se dan cuenta, pero que todavía no encontramos ese balance entre ellos. Hasta aquí termina el tema de esta semana. Igual les dejo las actividades dentro de su grupo de WhatsApp y cualquier duda que exista pueden mandarme un mensaje y yo con gusto se los contesto. Que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima.